Muy buenas noches con todos, señoritas, señores, espero que estén bien, pueden escucharme. Muy bien, ¿pueden ustedes ver la pantalla que estoy compartiéndoles? ¿Mm? De mi pantalla, profe. ¿Sí? Me torcido la imagen. Me retorcí esta la imagen. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir nuevamente. Ahí pueden ustedes visualizar con claridad la pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Bien, vamos a iniciar entonces el módulo de IoT, Fundamentas, que está ahí en la propuesta de la currícula. Además de eso, creo que ustedes se habrán notado, no sé si les va a llegar el correo, que ya les he matriculado en el curso netamente de Cisco, ¿no? Eh, con la aclaración de que lo que habíamos conversado en clases anteriores. Vamos a hacer un resumen entonces del primer capítulo, ¿ok? Yo deseo que complementen este curso dando una sincera lectura, o sea, ingresando en su momento al Cisco y bueno, leyendo. Yo sé que a veces para algunos de nosotros resulta cansado, hay una inversión muy fuerte en tiempo, hay mucho texto que leer, ¿no? Y de repente si no tenemos ese arraigo, esa costumbre de la lectura, pues la primera impresión es que nos va a cansar. ¿Ya? Pero después de eso, si ya le vas tomando, sobre todo con la actitud correcta, ¿no? Vamos investigando. Y aquí vamos haciendo algún resumen. Hoy por hoy, en esta sesión de hoy, prácticamente yo seré el ponente, pero en las siguientes sesiones vamos a hacer controles de lectura, ¿no? Voy a lanzar preguntas y en base a esas preguntas, preguntas tipo que vendrían en el examen. Vamos a modificar ya el formato. El curso se presta para eso, ¿ya? Bien, IoT es un acrónimo en inglés, ¿ya? Eh, Creo que han llevado en estudios generales esta parte básica del curso de IoT, ¿verdad? O me estoy confundiendo con otra currículum. En inglés vendría a ser Internet of Things, no sé si le he pronunciado bien, mi inglés es pésimo. O el Internet de todo, el Internet de las cosas. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge esto? Ustedes saben pues que entre muchas de las empresas que, que generan vanguardia, ¿no? Que generan investigación y que crean estándares, muchas de estas empresas han trascendido en el transcurso del tiempo y una de ellas es innegable que es Cisco, ¿no? Cisco es una empresa que ha creado en el transcurso de su historia no solamente equipos para la conexión entre computadoras, ¿no? También ha creado estándares y a veces nos olvidamos de eso. Ha creado estándares con sus dispositivos de conectividad, los hubs, los switch, los router, ¿no? Obviamente con la liberación ya de las patentes en esta última década, hemos visto, ¿qué de última década? Ya en estos últimos 20 años, hemos visto un abaratamiento de lo que es el hardware de telecomunicaciones. El mismo fenómeno que estamos experimentando ahora con las impresoras 3D, por ejemplo, que no es un equipo ni una invención nueva, ya su patente data hace mucho tiempo. Lo que ha pasado es que se ha liberado la patente porque las patentes no son infinitas, pues el tiempo en el cual hay que pagarle al inventor de esa idea para poder utilizar su idea y crear mis productos no es infinito, ¿ya? Salvo ciertas excepciones. Y más que todo, pues todos nosotros, ¿no? Indirectamente nos vemos afectados en cierta medida por lo que se dictamina en las leyes norteamericanas, ¿no? De ahí emanan estas patentes. Ojo, eso no quita también que acá en el Perú nosotros no podamos patentar algo.
Sí, sí podemos hacerlo, ¿ya? Bien, Cisco es una empresa pues que crea estándares innegables. Cisco, juntamente con otras empresas, ¿no? Han avisorado que en el transcurso de lo que ya va pasando, desde la década de los 90 se viene hablando, de que en algún momento todo, exactamente todo, va a estar conectado a un tipo de red, ¿no? Por ejemplo, ahora los electrodomésticos tienen cierta conectividad, ¿verdad? Bueno, quizás los que tenemos en casa no, pero los modernos, ¿no? Que vemos en los hogares europeos o estadounidenses, sí que sí, interactúan, se conectan a una red, interactúan con un aplicativo, ¿no? Le indican de repente al usuario cuando el nivel de tal producto escasea, ¿no? Eh, eh, las, en las paredes puede tener algún tipo de sensor, voy adelantándome al término, ¿no? Que indique al sistema de refrigeración o de ambientación, ¿no? Que si hay que bajar un poquito la potencia o hay que subir la potencia para la temperatura adecuada del ambiente, etcétera. Entonces, se trata de orientar a que todo esté conectado, todo esté interconectado, ¿no? Todo está esto tiene mucho que ver también con lo que se hablaba antes de la pandemia, prepandemia, tenía mucha fuerza el término de la cuarta revolución industrial, ¿no? En el cual se orienta, se enfoca, se crean modelos de industrias modernas en donde la intervención humana va a ser mínima y la automatización y robotización y procesamiento de la información pues va a ser lo que va a dominar el futuro mercado internacional, ¿verdad? Recordemos que las empresas que no se adaptan a los cambios al final son empresas que desaparecen y ejemplos tenemos muchos, ¿no? Bien, Internet de las cosas. Entendamos cosas a todo aquello que puede en su momento y con la indumentaria tecnológica necesaria brindarnos datos. Ojo, entendamos la palabra cosas como aquella eh, objeto. Si decimos objeto, entonces es algo que está a nuestro alrededor, que mediante la inserción de algún componente electrónico es capaz de darnos datos. Ojo, no estoy diciendo información, ¿verdad? Sino datos. La presencia de IDC, ¿no? O sea, el Internet de las cosas en el mundo actual, ¿no? Está en todo lo que nos rodea, bueno, todavía no, quizás. Ayuda a personas a mejorar la calidad de vida, también ayuda a las industrias a ser cada vez más eficientes. Desde la masificación de los smart, de los celulares, ¿no? Porque no vamos a negar que hace un par de años era pues un lujo tener un celular a la mano, ¿no? Pero desde la masificación, o sea, de que se abarataron los costos de estos equipos, ya prácticamente todos, ¿no? Tenemos ya una necesidad de contar con un Smart, ¿cierto? Porque ya la idea del Smart como equipo que nos conecta o podemos hacer y recibir llamadas ya quedó como en segundo plano, ¿cierto? En su gran mayoría utilizamos al día el celular para conectarnos a nuestras redes sociales, tener contacto mediante chat, estar informado de las últimas noticias según te hayas suscrito, una serie de cosas. Y creo que lo secundario es llamar, ¿no? Entonces, si podemos decir que parcialmente está en todo lo que nos rodea. Quizás como somos un país todavía con grandes necesidades, no podemos ver a profundidad esto, ¿verdad? Todavía, pero pronto lo haremos. Un ejemplo de esto, miren, en Barcelona, que queda en España, se había hecho hace como 7 años un proyecto en el cual se colocaban distintos tipos de sensores, ¿no? Para poder controlar mejor el tránsito, el tráfico, ¿no? Hacer más eficiente la ciudad.
Son proyectitos en el cual estaba interviniendo Cisco y también creo que la gendarmería de ese local, ¿no? Esperemos de que en algún momento estas empresas den su mirada acá a Sudamérica y podamos de repente hacer un proyecto, no sé, en nuestras ciudades, ¿no? Para ser más eficientes en nuestras ciudades, más eficientes energéticamente, ambientalmente. Ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida. Claro, se han creado dispositivos que no solamente nos ayudan a estar comunicados, también nos ayudan en nuestros quehaceres diarios, en la aplicación de dispositivos electrónicos para controlar, por ejemplo, nuestros niveles de saturación en la sangre, nuestro nivel de oxígeno en la sangre, nuestro nivel, ¿no? En todo lo que es sector salud ha tenido una gran vanguardia. Y donde más se nota el avance del IoT es en la industria. Acá en el Perú, querramos o no, somos un país de materias primas y entre ellas está pues lo que se obtiene del producto de la mina, ¿verdad? Ciertos procesos de la extracción de los minerales ya se utilizan máquinas, ¿no? Que tienen pues sensores. Estos sensores informan datos a sus microcontroladores y estos microcontroladores a su vez informan datos a sus computadoras locales y estos a su vez informan a la nube, ¿no? Que centraliza en algún lugar del mundo y de antemano pueden calcular o estimar la producción que tendrán en el primer trimestre y en base a eso pueden ofertar en el mercado, porque recuerden, los mercados de materias primas no es como el mercado local que tenemos en las casas, en las ciudades, donde vas y compras, ¿no? No, sino es que en el mercado de materias primas compras a futuro grano, compras a futuro petróleo, compras a futuro minerales. Entonces estas empresas, según la información que van recabando, claro que he hecho un resumen muy corto, ¿no? Según la información que van recabando, ofertan para tal trimestre vamos a tener tantas toneladas métricas de tal material, ¿no? Entonces hay compradores en el mundo, una empresa industrial china, muy yo quiero tantas toneladas de cobre. De esa manera que se mueve el mercado de las materias primas, ¿no? Entonces se compra a futuro. Es por eso cuando una subida de precios, por ejemplo, del trigo, que todavía no la sentimos porque nosotros estamos consumiendo trigo y materias primas que no producimos, que ya se ha comprado con anterioridad, ¿no? Entonces, los precios que van a venir después son los que van a estar afectados por esta coyuntura, ¿no? Ustedes saben, si ven noticias, hay una coyuntura un tanto complicada para la parte alimentaria. Bien, ¿alguna pregunta en este apartado de la presentación de IoT? El IoT está en todo, ¿no? Bien, continuamos. Soluciones del Internet de todo, pero desde el punto de vista en Cisco. El crecimiento acelerado del Internet de todo o Internet de las cosas ha introducido nuevos desafíos. Claro, sobre todo desde la valla de seguridad. El sistema de Internet de las cosas de Cisco reduce la complejidad de la digitalización. Bueno, esto es netamente de Cisco, ¿ya? 6 pilares, ojo a esto, 6 pilares del sistema de Internet de las cosas de Cisco. Conectividad de redes, computación en la nube, pero hay un término que acuña esto que le llaman niebla, ¿ya? No es que esté mal traducido, así es. Ciberseguridad y seguridad física, análisis de datos, administración y automatización, plataforma de habilitación de aplicaciones. Primero, vamos a este punto. Conectividad. Para poder tener acceso a los datos, profe, ¿por qué dices datos? ¿Por qué no información? No, en el mundo de la informática, en el mundo de la computación, noten cómo estoy tomando estos dos términos por separado. Dato no es igual a información, ¿ok? Un dato es algo relevante o irrelevante según cómo se procese. Ejemplo, sencillito. Si yo digo 1,80 m es un dato, ¿verdad? 1,80 m, 80 kilogramos de peso, cabello oscuro,
ojos oscuros, ¿no? Tez morena. Entonces estoy dando los datos y ustedes van infiriendo que es una persona, datos de una persona. Ustedes dentro están procesando esa información. Se hace un procesamiento mental de esa información, ¿no? Claro que no se han programado ningún algoritmo para poder hacerlo, pero desde el punto de vista computacional sí que sí se programan, ¿no?, los algoritmos para poder procesar ciertos datos, no todos, pero ciertos datos. Y para poder tener acceso a esos datos, todos los equipos computacionales deben tener o deben estar conectados, ¿no? La conectividad de ahora, ya estamos entrando en la llamada 5G. Bueno, yo sé que en Lima, en ciertos distritos, tenemos conectividad 5G, ¿no?, con una velocidad que va por ahí de los 300 megabytes por segundo, ¿no? Megabytes por segundo, es rápida, ¿no? Pero también esta conectividad tiene que crearse en base a estándares. Cisco es una empresa que ha entrado con fuerza a la parte de IoT con sus propios estándares. Si nosotros buscamos ahí, googleamos en cualquiera de estas plataformas de venta online, ¿no? Por ejemplo, luces domóticas, ¿no?, para la casa. Seguramente esa marca está imponiendo sus propios estándares. Todavía no estamos en el momento en el cual se ha universalizado los estándares de tal forma de que independientemente de qué marca compres, yo compro digamos, un controlador domótico Cisco y me puede hacer funcionar, por ejemplo, con un sensor de temperatura, vamos a poner de HP. Y a su vez puede trabajar con un sensor de iluminación, no sé, se me ocurre otra marca chinita por ahí. Todavía no llegamos a esos estándares universales. Cada una de estas empresas trata de imponer sus estándares. En algún momento quizás lleguemos a una universalización de esto. Quizás, ¿ya? Quizás. Pero acá todavía hay una especie de limbo en el que veamos quién se va a terminar imponiendo. La computación en la niebla no pone la nube, porque la computación en la niebla es un nivel más bajo en el cual nuestros datos que se recaban gracias a la conectividad que se tenga son medianamente procesados, ya sea en el mismo lugar de donde se están recabando los datos o en un nivel un poquito más alto, pero sin la necesidad todavía de llegar a exportar nuestros datos a la nube. Recuerden que cuando decimos nube, es más que todo un término literal, porque cuando usted dice, oye, guardar mi información en la nube, en realidad físicamente se está guardando, perdón, en una computadora en alguna parte del mundo, ¿verdad? Por lo general son servidores en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero no es que literal estemos guardando en la nube ahí que está flotando, no. Entonces la niebla es un concepto creado por Cisco en el cual la información se adiciona, se almacena y se procesa en medios locales, ya sea en un pequeño servidor, en una computadora, en una centralita, pero sin la necesidad todavía de utilizar la infraestructura de la nube. Seguridad, ciberseguridad y seguridad física. Bien, siempre suelo decir que la seguridad en informática es prácticamente un tema, yo diría, algo bien complicado de conseguir, ¿no? Para toda acción siempre hay una reacción. Para toda medida siempre van a crear una contramedida. ¿Ya? Es como en la seguridad en la casa. Pones llave en la puerta, querrán entrar por la ventana. Aseguras la ventana, buscarán por el techo. Aseguras el techo, pero no olviden esto. Perdón. En los niveles de seguridad, los estándares de seguridad están creciendo, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, no existían estas profesiones de técnico en ciberseguridad. No había necesidad de ello. Las empresas de ahora que quieran sobrevivir, pues se han dado cuenta de que un activo valioso son sus datos. ¿Mm? Son sus datos. Bueno, en cuanto a la seguridad física, sí que hay muchos avances, ¿no? Nadie puede dudar que una empresa físicamente puede contratar y tercerizar otras empresas que garanticen
que no ingresen a su infraestructura, que no ingresen a sus locales donde están, digamos, sus servidores, ¿no? Quizás, por ejemplo, miren, en nuestra vida nunca vamos a conocer pues una central, por ejemplo, de Google, ¿no? Había leído hace como 2 años atrás un paper en el cual afirmaba, y no me parece descabellado la idea, si uno se pone a pensar, que las centrales de los servidores centrales de Google, por ejemplo, en Estados Unidos, eran también vigilados por los servicios de inteligencia, o sea, el servicio secreto de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando yo leí esa noticia o ese paper, me pareció un poco exagerado. Esto es algo ya teoría de la conspiración. Y luego iba pensando, y tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque imagínense que Google sufriera un ataque a sus centrales, pues obviamente lo sentiría medio mundo, ¿no? Sentiría medio mundo. ¿Por qué? Porque querramos o no, prácticamente Google es el Internet. Ahora está fuertemente posicionado. Hoy otros más grandes también. Pero, por ejemplo, muchos crean cuentas en redes o en algún sistema y se loguea con su cuenta en Google. Muchos tenemos ese tipo de opción, ¿no? Entonces, no podemos negar que hay ciertas vallas de seguridad que a muchos estados también le conviene de que se mantenga, ¿no? Y no me queda dudas de que reciben protección de ciertos estados. Pero trayendo esa a nuestra realidad, por ejemplo, no hace mucho un grupo de hackers ruso, por ejemplo, había hackeado, ¿no? Eh, el sistema de data no sé si era del nivel de la policía de acá del Perú, de inteligencia, ¿no? Y ellos solamente habían hackeado una cuenta de correo. Con esa cuenta de correo habían entrado toda la información y habían hecho público, ¿no? Y muchos medios locales hicieron eco de esta noticia, ¿no? Pero para ser un servicio de inteligencia, es algo irrisorio, ¿no? Porque ahí descubrimos que el Servicio de Inteligencia del Perú utiliza correo electrónico para compartir datos sensibles. Correo electrónico, imaginen, en 2021. Caray. No hay ni siquiera un sistema de cifrado o de encriptamiento. No. Todo lo que eran documentos secretos nos enteramos de que lo enviaban como nosotros estaríamos enviando un archivo adjunto. Imagínense. Bueno, ¿qué se puede hacer? El otro pilar, análisis de datos. El análisis de datos sí requiere ya en cierta medida de un poder computacional, ya de ser posible, ahí pasaríamos del nivel de niebla a nivel de nube, en el cual de repente nuestra infraestructura local no tiene la suficiente capacidad computacional para procesar gran cantidad de datos que se van recabando. Entonces lo que se hace es, posiblemente se alquilan computadoras virtuales en la nube, servidores virtuales en la nube, ¿no? Cisco es una empresa que ha llegado un poquito tarde a esto, le ha llevado la ventaja en su momento Azure de Microsoft, Cloud de Google, pero el que se ha ganado más mercado es el de Amazon, ¿no? Amazon es una empresa que ha creado su infraestructura de servidores de tal manera que tiene ofertas para distintas necesidades. Cisco ha llegado un poquito tardecito, pero está dándole duro en esto de ofertar sus servicios computacionales en la nube. Ya sabrán o sabemos de que si gozamos de una conectividad alta, o sea, fibra, ya las empresas se están deshaciendo de ese activo de tener un cuarto de telecomunicaciones con sus servidores, ¿no? Con sus equipos de respaldo, con sus equipos técnicos, pagar todo eso. Entonces deshacen de ese costo operacional y ¿qué hacen? Minimizan, ¿no? Alquilando servicios en la nube. O sea, sus servidores, eso es lo que hacían sus servidores físicos, lo trasladan a la nube. Parte de ello, ¿no? Obviamente hay servicios sensibles como por ejemplo un sistema bancario que no va a hacer eso, ¿no? Tiene que centralizar todo. Entonces, los costos se van mermando, ¿no? El costo de mantener sus equipos, el costo contable de cada cierto tiempo volver a invertir
en equipos, en procesadores, en más memoria RAM, pues ese queda desestimado, ¿no? Simplemente van contratando según las necesidades de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son una empresa que va a vender, ¿no? Que tenga su tienda online y que venda justamente, no sé, para motivos navideños, sabes de que te conviene alquilar para esas fechas navideñas, pues un servicio un poquito más potente. Entonces en esas fechas de repente va a crecer tu costo de alquilar esos servicios, pero en contraparte, tu cliente va a entrar a tu página web, a tu tienda online y nunca va a colgarse, ¿cierto? Aparte de otros servicios que alquilas, pues, ¿no? Como por ejemplo cloud para que puedas tener ciertas vallas de seguridad para que no tengas un ataque, ¿no? Ustedes saben que hay hackers o equipos de ciberdelincuentes que se encargan a extorsionar, ¿no? A lugares o a páginas web, ¿no? Pero bueno. Eh, Administración, otro pilar, la administración y automatización. La administración es un proceso ya no nada nuevo, pero la automatización sí es la que va sufriendo, creo que el término está mal, se va adaptando a los tiempos modernos, ¿no? Antes hablar de automatización era un motor que reemplazaba al caballo, ¿no? Ahora no hablamos de eso, es un servo, ¿no? Con varios sensores, con un pequeño microcontrolador que recaba una serie de datos analógicos, lo pasa digitalmente a su microprocesador, lo procesa y esto lo sube a la nube, o a su niebla, después a su nube, ¿no? Este proceso se hace muy rápidamente. Entonces, esta automatización se va masificando y se va haciendo ya más de uso general en la industria, ojo, en la industria, a medida pues que los costos se van abaratando. Pero hay que hacer un paréntesis acá. Esto de la automatización depende mucho del hardware, ¿cierto? Eh, Gracias a la pandemia, y es que decir, gracias a la pandemia, quizás es el punto negativo de esta, aparte de lo que sabemos que ha acarreado, es de que se han cortado ciertas líneas de suministros, ciertas cadenas de producción, y ahorita, como seguramente deben escuchar las noticias tecnológicas, hay un problema de abastecimiento de microchips, no solamente de procesadores de CPU de las computadoras, sino de los chips que mueven el horno microondas, que mueven las lavadoras, que hacen que sea posible funcionar un refrigerador, que hacen que sea posible que el sensor ABS de un auto Toyota funcione. Ese tipo de chips están escaseando, ¿no? Hay un gran embudo y cuello de botella, sobre todo en los países asiáticos donde se construyen estos microcontroladores y microprocesadores. China, ¿no? Y Taiwán. TSMC es la empresa prácticamente monopólica de esto. Ya muchos estados se han dado cuenta y están invirtiendo trillones de sus fondos. La Unión Europea, por ejemplo, está invirtiendo en plantas de microcontroladores y microprocesadores porque BMW, una empresa de automotriz alemana, ha frenado cierta producción porque no tenía estos chips. En Estados Unidos también Intel le ha vendido la idea al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano le está apoyando con cierta cantidad de fondos para que cree plantas de elaboración y construcción de estos microcontroladores. Prácticamente, el que controla esto, controla el mundo. Imagínense ustedes. Hace poco nada más escuché la noticia de que TSMC ha ofertado a futuro su proceso de manufactura de 3 y 2 nanómetros. Ustedes saben que los microprocesadores ahorita están en 7, 5 nanómetros, ¿no? El que ha ganado la prioridad ha sido Apple, después viene Intel y AMD no sabe con quién negociar. Otra quiere negociar con Samsung, pero Samsung todavía está en su proceso de 7 nanómetros. Y increíble, por más increíble que parezca, se sabió de que AMD está haciendo tratativas de negocios con Intel para que Intel le fabrique sus chips de gráfico, ¿no? Imagínense, a ese nivel llegamos. Pero bueno, seguimos. Plataforma de habilitación de aplicaciones.
Todos esos datos que se recaban, todos esos procesos que generan información, poca relevancia tiene en el mundo futuro si es que no creamos un contexto en el cual nosotros podamos interactuar. Para eso debemos interactuar generalmente con ya se habla de aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones para poder procesar esa gran cantidad de datos, genera línea de tendencia y esas a su vez sean leídas por al final el factor humano va a ser, por el momento es imprescindible, ¿no? El factor humano es el que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, ojo, que este factor humano ya está siendo reemplazado cada vez más por IA, que es otro tema en sí, ¿ah? La inteligencia artificial, hay módulos de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial que se van entrenando y van siendo mejores aún, ¿no? Por ejemplo, el 2020, otro paréntesis acá, se había entrenado una inteligencia artificial para que en base a fotografías puedan deducir qué personas, ¿no? O qué cantidad de personas que se habían mostrado sus imágenes tenían una alta probabilidad de sufrir cierto tipo de cáncer. Imagínense ustedes a entrenar a ese nivel, ¿verdad? O sea, con una imagen, anda a saber cómo, podría esta inteligencia artificial determinar que usted va a tener mayor probabilidad de acá en los próximos años de sufrir cáncer. No, no me acuerdo qué tipo de cáncer, no sé qué era leucemia, pero es algo increíble, ¿no? Eh, potente este tema. Espero que se siga desarrollando aún más. No al nivel, por ejemplo, de tener la máquina que destruyó en la película de Terminator. ¿Cómo se llama esa máquina? ¿Qué nombre? ¿Recuerdan ustedes qué nombre tenía la máquina de Terminator? Ya me olvidé. Ustedes no son de esa generación, ¿eh? 800. No, ese era el Terminator, pero la máquina, la inteligencia artificial que había desatado la guerra mundial, que había lanzado misiles, ¿cómo se llamaba? Skynet. Ahí está, claro, ahí está, muy bien, buena acotación, Skynet, ¿no? Una inteligencia artificial. Quizás desarrollemos esta potencialidad, pero no, no tanto, ¿no? Y miren, antes de llegar a esto, ya había autores de ciencia ficción que habían escrito historias sobre esto, ¿no? Que en un momento las máquinas nos podrían superar. Está, por ejemplo, en el libro Yo Robot, del cual se han hecho dos películas, ¿no? Una con Will Smith y otra con esta película de este señor que se suicidó, no me acuerdo, El hombre bicentenario, que era una película. Esas dos películas derivan de ahí, de ese libro. ¿Ya? Les invito a ver. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Una acotación. Estos puntos que ustedes ven resumidos los van a profundizar más en el módulo de Cisco. Está más detallado, hay más lectura, hay imágenes, hay videos. Les invito a revisar. Para los que son de Iquitos, bueno, en las madrugadas, porque es el único momento en el cual Internet te va a apoyar. ¿Qué son las cosas? ¿No? Componentes de un sistema IoC de Internet de las cosas. ¿Qué compone un sistema IoT? Tenemos acá, descripción general de un sistema controlado. Los bucles de comentarios se usan para proporcionar información en tiempo real en su, acá voy a seleccionar, controlador, según el comportamiento actual. Vamos a cambiar esta palabrita bucles. Los algoritmos que generan bucles, ¿no? Se usan para proporcionar datos, ¿no? En tiempo real, ¿a dónde? A sus controladores, sus controllers, ¿no? Eh, el algoritmo cerrado, ¿no? Recibe continuamente mediante el controlador datos de sus sensores. O sea, estos algoritmos reciben datos de los sensores. Entonces acá voy a seleccionar esta palabra sensores con otro color.
¿ya? Sensores. El controlador analiza continuamente y procesa la información y usa los accionadores, esto vamos a poner con otro color, para modificar las condiciones. Muy bien, entonces ahí tenemos físicamente y lógicamente qué es lo que hace posible un sistema IOC. Los bucles, que en realidad son algoritmos, que están inmersos dentro de un controlador. Este controlador recibe constantemente información de los sensores y estos sensores, ¿no?, según los datos que van recabando, hacen que el controlador, y dependiendo cómo se haya programado el algoritmo, ejecute una acción con sus accionadores, que no son otra cosa más que de repente motores servo que apretan un botón, abren una válvula, abren una llave para que se fluya más líquido o más potencia de corriente, etcétera, dependiendo. Entonces ahí tenemos los 4 básicos elementos que forman un sistema IoT. Los físicos: controlador, sensor, accionador. Algunos de repente le van a encontrar como actuador, ¿ya? Pero nada de eso es posible sin un software que los gobierne. Y normalmente ese software está dentro del controlador, ¿ya? Dentro de ese controlador. ¿Ok? Ojo, que aparte de estos 3 hardwares, hay otro nivel más arriba, ya llegamos a eso. Sensores. Un sensor es un dispositivo que se puede usar para medir una propiedad física. Voy a seleccionar esto. Propiedad física. Se puede medir mediante la detección de algún tipo de información del mundo físico. Dato, ¿ya? Dato. Un sensor no puede recabar una información. Señores, decir información es algo más complejo, ¿ya? Una información ya es algo que sale de un procesamiento. El típico ejemplo que les mostraba al inicio, les decía los datos de una persona, si cabello tal, estatura tal, ojos tal, tal. Ustedes mentalmente tienen un algoritmo que van armando el rompecabezas, es una persona, dicen, ¿no? Entonces, un sensor recaba datos de un mundo físico, del mundo real. ¿Qué tipo de datos, profe? Recaba magnitudes físicas. Recuerden ustedes el tema de estudios generales. Recaba magnitudes físicas que pueden ser temperatura, velocidad, densidad, presión, intensidad. Entonces, estos sensores obviamente tienen que ser equipos electrónicos, ¿no?, construidos con la mejor y mayor calidad posible. Aunque para motivos académicos podemos obviar un poquito de la calidad, podernos irnos a Lima, a Paruro, y comprarnos una serie de sensores. Miren que viene un kit, ¿no? Dame un kit domótico, algo de un kit completo, me acuerdo antes de la pandemia estaba a 330. Venía su Arduino, su Raspberry Pi 1, venía un kit de sensores, su protoboard y los cables. 300 y tanto valía, ¿no? Pero no utilizas todo realmente, vas poco a poco. Seguimos. Un sensor se puede conectar a un controlador de manera directa o remota. Bien. Ya sabemos entonces que los sensores, esos datos que van recabando, necesariamente van a su controlador. Microcontrolador. Vamos a poner acá el símbolo de mu. El microcontrolador entonces se encarga de tomar esos datos. Por lo general esos datos son, en mayor cuantía, son analógicos. ¿Ya? Analógicos. No son digitales. Profe, ¿quiere decir que no hay sensores digitales? Sí, hay sensores que ya internamente tienen inmerso un microprocesador que digitaliza sus datos y lo procesa. Un ejemplo de esto es, a ver. Las cámaras, miren, las cámaras de seguridad, las más baratitas son las de señales analógicas, ¿verdad? Y las más caras son las digitales. Ahí está, un ejemplo. ¿Cómo se controla o cómo se conecta el sensor con su controlador? Puede ser de manera directa. Cuando decimos directa, o sea, que utiliza medios físicos, cables, ¿sí? Cables coaxiales, cables de Ethernet, ¿no? O puede ser remota,
Cuando decimos remota, entonces utiliza el ambiente físico, ¿no? Perdón, ¿qué digo el ambiente físico? El ambiente con señales, por ejemplo, que estimulan el sonido o el aire, una señal Wi-Fi o Bluetooth, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que estar físicamente conectado, pero sí de alguna manera, ya sea física o remota, van a estar conectados. Esto cuando decimos remota, también puede ser de que se conecte a su o esté conectado a su controlador mediante un intermediario. Puede haber una central que controle o centralice los datos de una serie de sensores y ese a su vez los envía a su controlador. ¿Ya? Aquí hay una imagen que no se visualiza muy bien. Acá vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está, miren. Por ejemplo, acá nos pone que si tenemos un sensor que capture la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces va a pasar lo siguiente. Ese sensor va a informar a quién, a su termostato, ¿no? Que es un controlador. Ese termostato internamente va a tener un algoritmo que le va a permitir, si es que el sensor está captando una temperatura que está entre sus valores de rango mínimo máximo, entonces no va a ejecutar ninguna acción. Pero si de repente capta de que ha bajado la temperatura, ha aumentado ha subido la temperatura, ha subido la humedad, muy bien, entonces de repente ahí va a mandar a ejecutar a su actuador o accionador. ¿Para qué? Para que se encienda de repente, si en caso queremos mantener un ambiente templado, ¿no? El motor del aire de acondicionado, para que enfríe el ambiente. O de repente si estamos a ver si de repente es un sensor que está controlando la temperatura adecuada para una incubadora. De repente apagar la refrigeración y aumentar la temperatura. No va a depender del caso. Ahí tenemos un simple sistema, ¿no? Este sistema, por ejemplo, lo encontramos embebido en los sistemas de aires acondicionados, ¿no? Que justamente tiene eso, tiene un sensor, ¿no? Tiene dentro un termostato, tiene un software embebido. Cuando digo embebido, quiere decir que no, o sea, no va alguien a instalarlo como Windows, ¿no? Ya viene dentro con un ROM, ¿no? Con ese algoritmo, ¿no? Entonces ustedes con el control remoto le programan qué función quiere. Digamos, quiero que esté una función de baja potencia, pero que mantenga mi temperatura ambiental en 26, 25 grados, ¿no? Con una humedad, hay aires acondicionados que hacen eso, ¿no? Con una humedad relativa de pues 60%. Muy bien. Seco el aire, ¿no? Aire seco. Bien, eso lo está haciendo. No hemos tenido que programar nada, ¿verdad? Ya vienen así embebidos, con su propio estándar, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien, ya llegamos a lo Todo más. bien, profe. Recordemos que en esta ponencia yo casi 100% estamos hablando, exponiendo. En la siguiente voy a hacer preguntas de control y vamos a complementar, ¿ok? Por favor. Voy a hacer preguntas de control tipo, más o menos cómo va a venir el examen. Componentes de un sistema IoT. Siempre me queda en la mente. IDC, ¿no? O sea, en Internet de las cosas en nuestro idioma. Ya sabemos que son los actuadores. Los actuadores son componentes electrónicos que reciben una señal, sea esto de un pulso electrónico, y que hacen o ejecutan una acción física, ¿no? Mueven una palanca, giran una válvula, aumentan la presión, etc. Un actuador es un motor, un servomotor básico, ¿no? Que se puede usar para controlar un sistema. Ese motor puede, como les decía, hacer girar una válvula, bajar una palanca, bajar una puerta, ¿no? Accionar un sistema de regadío. ¿Cómo puede ser este actuador? Hidráulico, los que siempre se conocen, ¿no? Y últimamente están viniendo ya electrónicos
Y en el Senati también tenemos esto sí he visto, ¿ya? Módulos de neumática, ¿no? Que tiene una parte de hidráulica y una parte electrónica, ¿no? Cuando dice neumática quiere decir que se mueve mediante gases, ¿no? Siempre veo que los colegas, por ejemplo, de electricidad, hacen sus proyectos cuando nos presentamos y utilizaban sus actuadores neumáticos, ¿no? Ellos controlaban, por ejemplo, en lugar de utilizar esto que vamos a usar acá nosotros desde este punto de vista electrónico, ellos utilizan otra cosa, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es? ¿Habrán escuchado? Bien. Un actuador también puede transformar una señal eléctrica en un resultado físico. Claro, ¿m? Claro, es uno de los actuadores más básicos, por ejemplo, que podemos encontrar en un kit de electrónica, cuando nosotros compramos, es un servomotor. Podemos nosotros programar su radio de giro, ¿no? Programar su giro, ¿no? Es uno de los más básicos, ¿no? Otro, por ejemplo, es un relé, ¿no? Que puede ejecutar mediante corriente continua que pase o no pase corriente alterna, ¿no? Es típico en los proyectitos en el cual ustedes quieren controlar mediante, digamos, su control remoto, su celular, el que se prenda o se apague su ventilador, ¿no? O sea, no es que su ventilador vas a abrirle, vas a ponerle equipos computacionales en su motor, no. Simplemente controlas su entrada y salida de energía. Le pones ahí un actuador, ese actuador a modo de relé, ¿no? Entonces, mediante un pulso eléctrico en corriente continua de 5 volts, mandas una señal, digamos, si es tu celular con Bluetooth, a tu receptor, a tu sensor Bluetooth que está dentro de ese actuador, capta la señal, manda el impulso al relé, el relé cierra el circuito con la corriente alterna y se prende tu ventilador. Simple, ¿verdad? Bien, los controladores. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que hay un nivel más arriba, ¿no? Responsable de recopilar datos de los sensores y proporcionar conectividad de red. Los controladores pueden tener la capacidad de tomar decisiones inmediatas. También pueden enviar datos con una computadora remota y más potente para su análisis. Uno de los controladores más básicos que nosotros vamos a encontrar es esto. Son los módulos o kits que vienen Arduino en sus distintas presentaciones, ¿no? Casi siempre viene el modelo 1, ¿no? Que tiene pines de entrada analógica, pines de salida que pueden simular una señal PWM, ¿no? La ventaja de trabajar con Arduino es de que puede recopilar datos, ¿no? Y puede manejar entradas analógicas. Este Arduino a su vez digitaliza esa información y le puede pasar a su Raspberry. Un Raspberry en realidad ya es una microcomputadora, o sea, en el Raspberry nosotros ya podemos correr un sistema operativo, ¿ok? Si hablamos de nivel de sistema operativo, quiere decir que estamos hablando ya de un kernel, ¿cierto? Eh, Salvo excepciones, dentro de un Arduino no tiene la suficiente potencia computacional como para ejecutar un sistema operativo, ¿sí? Porque un Raspberry sí ya viene con un módulo de memoria RAM, viene con un procesador de arquitectura ARM, que es distinto a los procesadores x86 que vemos nuevamente para la arquitectura Intel o AMD, ¿no? Tiene conectividad, sobre todo Bluetooth, inalámbrica, de red, tiene una red Ethernet, ¿correcto? Entonces, este acumula los datos que los controladores Arduino pueden estar recabando, ya que a este Arduino podemos conectar múltiples sensores. Esos sensores envían pulsos analógicos, ¿correcto? Señales analógicas. En cambio, por lo general, el GPO de los Raspberry procesan datos digitales. Ya saben, digitales me refiero a que es un 1, es un 0, es un pulso o no hay corriente, ¿no? Bueno, hay distintos protocolos para poder
conectar a estos equipos, ¿no? Por lo general ya viene en paquetes en los cuales nosotros ya podemos programar, ¿no? Dependiendo del proyectito que vayamos a hacer, ¿ok? Dependiendo del proyectito que vayamos a hacer. Entonces, en la gama de los controladores, vamos a encontrar los microcontroladores, que son los kits Arduino. Aparte de Arduino hay otras marcas, ojo, hay marcas chinitas que simulan prácticamente lo mismo que un Arduino. Incluso hay un youtuber por ahí, ¿no? Que ha creado su propio módulo, le ha llamado, bueno, ha personalizado su nombre, ¿no? Porque el Arduino en realidad contiene un microcontrolador, ¿sí? Un microcontrolador que tiene una RAM que puede ser quemado, o sea, podemos grabar información en él, ¿no? Para que haga una u otra acción, o sea, podemos grabar nuestro algoritmo, nuestro programa en él, ¿no? Creo que 10.000 veces o algo por ahí, ¿no? O sea, podemos borrar y volver a grabar unas 10.000 y tantas veces, ¿no? Y cada vez se va aumentando. No tiene el suficiente poder computacional como para levantar un sistema operativo. No lo tiene, ¿ya? ¿Qué sí lo tiene? Una instancia superior que son los microprocesadores, ¿sí? Eh, Incluso ahí en Cisco Packet Tracer, en su módulo IoT, los diferencia como unas tabletas MMC, MOC, ¿no? Unos son los microcontroladores, que son los kit Arduino, y otros son los microprocesadores, o los que ya pueden simular un sistema, o pueden anidar un sistema operativo, ¿sí? O sea, cuando ya anidas un sistema operativo, puedes correr programas dentro de él, ¿verdad? Digital, ¿no? Digital. Bien, el flujo del proceso del Internet de las Cosas. Un sistema simple de Internet de las Cosas incluye sensores que se conectan a través de conexiones inalámbricas o cableadas. ¿A dónde se conectan? A sus controladores. Se conectan a sus controladores. Un sensor de temperatura, un sensor de señal infrarroja, un sensor de humedad, un sensor de presión, un sensor de velocidad. Bueno, hay sensores para todas las magnitudes que te imaginas. Dependiendo de su calidad, será pues muy sensible, otros serán poco sensibles, ¿no? Algunos dispositivos pueden tener más de una función, claro. Hay sensores que pueden controlarte dos o más magnitudes físicas, ¿sí? Hay kits de sensores, por ejemplo, de temperatura que te controlan temperatura, ¿no? La humedad relativa, ¿no? Y si no me equivoco, también ciertas velocidades, ¿no? Por la velocidad del aire, ¿no? Que son tres en uno, que te pueden ayudar, por ejemplo, para controlar el clima en cierta parte, ¿no? Puedes poner ese sensor allí, ¿no? Y te va a controlar la temperatura, la humedad del aire, la velocidad del viento. Esos tres datos van a irse a su microcontrolador, que a su vez va a conectarse a su microprocesador, a su Raspberry, ¿no? O a las veces que hagas, o el equipo que haga sus veces de eso, ¿no? Y eso a su vez, mediante una señal de repente satelital, va a su central. Aquí hay un instituto en el Perú que hace eso, ¿verdad? El CENAMI tiene sus puntos de control en distintas partes del Perú. Si ustedes han viajado a algunas ciudades de acá del Perú, yo les voy a contar en la experiencia, hay lugares acá en la Amazonía que tú viajas, agarras tu botecito, tu lancha, llegas, bajas y ves ahí así encerradito, donde nadie puede entrar, un módulo de Cenami, ¿no? Que controla pues la velocidad del viento, tiene su pluviómetro, ¿no? Y esa información no es que viene todos los días el personal a mirar los datos, no. Se informa, se analiza para que Cenami pueda predecir, alertar pues sobre posibles o tendencias del clima. Procesos en los sistemas controlados.
Vamos a ver este ejemplo. Uy, qué mal se ve esto. La calidad no ayuda. Un proceso es una serie de pasos, acciones llevados a cabo para lograr un resultado deseado por el usuario del proceso. Cuando hablamos de procesos, ya estamos hablando pues del algoritmo que previamente un equipo ha programado. No es que una persona sola haga esto, no es todo un equipo, ¿no? Entonces un proceso ya involucra datos de entrada, procesamiento de datos, información de salida y en base a esa información se toman decisiones. A veces esas decisiones no las toma el factor humano, lo toma también la misma máquina, la misma computadora. Vemos este ejemplo del auto. Datos de entrada, velocidad, la dirección, proximidad a otros automóviles. ¿Cómo puede saber la velocidad? Bueno, tiene ahí su velocímetro, ¿no? Ojo, tiene que ser digital, hay velocímetros analógicos también, ¿no? La dirección, ¿no? Tiene que tener un módulo o un sensor que le indique el movimiento, si se va a izquierda o derecha, ¿no? Y debe tener un sensor seguramente de ultrasonido o debe tener un sensor láser que le indique la proximidad a otros objetos. Y en base a esa información de datos de entrada, se han programado ciertos algoritmos. Por ejemplo, si la velocidad es muy baja, ¿no? Aceleramos, ¿no? Si la velocidad es muy alta o encontramos un objeto cercano, frenamos. Si el sensor de dirección detecta que nos estamos saliendo del curso, cambiamos el curso, ¿correcto? Eso lo ejecutan los algoritmos, ¿sí? Eso lo ejecutan los algoritmos. ¿Qué resultados obtenemos? Bueno, cambio de velocidad, cambio de dirección, corrección respecto a otros automóviles. Vamos, que lo que en su momento ha retomado el proyecto de este loquito que ha comprado Twitter. ¿Cómo se llama este señor? La semana pasada compró por completo Twitter. Ahí está, muy bien. Este señor. Elon Musk, pues, con su proyecto de Tesla, no vamos a negar, ha sido un innovador, ¿no? Se ha tomado en serio esto de la conducción automático con una serie de accidentes, de demandas, de contrademandas, pero así la industria sigue, ¿no? Pero por lo menos ya tiene sus autos Tesla, ¿no? Eléctricos y tienen su módulo de conducción automática, algunos de los modelos. No he tenido la suerte de ver físicamente, pero sí en YouTube si ustedes buscan en Europa y en Estados Unidos, y creo que en México también, ya hay servicios de carga rápido de Tesla, ¿no? Entonces ya hay autos de estos y algunos youtubers pues, publican, ¿no? Bajo qué condiciones funciona y utilizan su conducción automática. Ahí se da de lleno esto. Sensores, actuadores y controladores y los algoritmos, ¿no? Bueno, algún día llegará acá. No lo tomemos literalmente esta palabra, ¿ya? Los comentarios, dice ahí, se generan cuando el resultado de un proceso afecta la entrada. Más que comentarios, ¿no? Las alertas de cierto tipo de datos, ¿no? Generan de que en el proceso se ejecuten algoritmos, ¿no? Que van a afectar a qué cosa? A los datos de entrada, ¿no? Los comentarios se conocen en general como bucles de comentarios. Bueno, nosotros tenemos la relevancia que es un bucle, ¿no? Es un proceso en el cual se ingresa, mientras que no se cumple una condición, no se sale del proceso, ¿cierto? Entonces, estos algoritmos, ¿no? Se generan en base a bucles, que dependiendo de los datos que van recabando, van a ejecutar una u otra acción, sobre todo de decisiones, ¿no? Falso o verdadero. Si la velocidad está entre el límite,
¿no? Si es más de, digamos, 100 kilómetros por hora, si es verdad, pues mandamos a reducir, ¿cierto? Entonces ejecutamos un actuador para que baje el nivel de potencia que se le está dando al motor. De esa manera tendrá la consecuencia de bajar la velocidad. Entonces, cuando ustedes lean por ahí comentarios, en realidad hace referencia a los algoritmos. Es una traducción literal que le han hecho. A veces, eh, por más inteligencia artificial que se tenga, no siempre está tan pulida, ¿ya? Y ustedes pueden darse cuenta de eso cuando utilizan, por ejemplo, su traductor de su celular o su Google Traductor, que en realidad no se está ejecutando en tu computadora, no se está ejecutando en tu celular, en realidad se está ejecutando en un servidor que estará en alguna parte del mundo, ¿verdad? Se ejecuta en el servidor, del lado del servidor. No tiene muy pulida todavía la inteligencia artificial. Hay cosas que lo traduce de una manera literal, sobre todo cuando se aplica bajo nuestro contexto de TI algunas palabras de nuestro argot tecnológico, ¿no? Nosotros tenemos ciertas palabras que para el común de las personas no entienden. ¿Cómo es eso? A ver, un ejemplo. Me compraba una máquina, ¿no? ¿Y tu procesador a cuánto corre? Le dicen. Si no es una persona que está metida en la parte de cómputo, no va a entenderte. Literalmente no tiene piernas, te va a decir. A eso me refiero con algo tecnológico. ¿Ya? En todas las profesiones hay ciertas palabras que sacando del contexto no se entienden. Sistema de control. Los, los algoritmos, ¿no? Los algoritmos tienen el conjunto de algoritmos que están ejecutándose dentro de los microcontroladores hacen de que se tome pues ciertas decisiones, ¿no? Sin el factor humano. Vamos a leer algunos resúmenes. Incluye un controlador que usa entradas y salidas para administrar y regular el comportamiento del sistema de un intento por llegar a un estado deseado. Entonces, vamos a tener sensores que ¿no? Nos dan datos de entrada y en base al procesamiento, ¿no? Se van a ejecutar actuadores, ¿no? Según los datos que estamos procesando. Si hay mucha humedad, digamos, en un ambiente, prendemos el aire acondicionado. Si el sensor de temperatura y humedad del aire que han puesto, por ejemplo, en una plantación, ¿no? Si los sensores detectan que ha subido mucho la temperatura y el aire está muy seco, entonces de inmediato se ejecuta el algoritmo para que un actuador abra una válvula y se active en el sistema de regadío, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? Vamos, se ha programado, va a poner unos 5 minutos y se apaga. Factor humano 0, ¿no? Automatización 100. A eso se refiere el sistema de control. Siempre se están recopilando datos, se están procesando los datos y esos procesamientos de datos generan de que los microcontroladores tomen decisiones en base a los algoritmos que se han programado previamente, ¿no? Estos algoritmos, dependiendo de los datos de salida, ejecutan o mandan a ejecutar acciones físicas a los actuadores. Hemos visto arriba que pueden ser hidráulicos, pueden ser electrónicos o pueden ser neumáticos. Generalmente en nuestros proyectitos vamos a utilizar los electrónicos. La parte controlada del sistema suele dominarse, bueno, acá está mal traducido también. Donde están los controladores, donde están físicamente ubicados los controladores, son pues lugares fuera de factores externos, o sea, que puedan afectar. A ver, si efectivamente un sensor está ubicado en el campo, en el clima, en el cultivo, en la planta, el controlador al cual se comunica este sensor, pues no necesariamente va a estar cerca, ¿verdad? Generalmente pues tiene cierto nivel de protección. A eso se refiere. Está mal traducido ahí. El proceso de seleccionar los ajustes para aplicar a una planta con el fin de lograr un resultado deseado se conoce como teoría del control.
Esta es una pregunta, ¿eh? Que lo van a encontrar en una evaluación. La teoría de control entonces es el proceso de qué? De seleccionar, ¿no? En base a datos que se van recabando, ciertos ajustes. Estos ajustes no son por libre antojo, son porque en un momento se han programado así en los algoritmos. Y estos a su vez se aplican, ¿no? ¿Dónde? Bueno, en la planta, en la parte física, donde se esté utilizando los actuadores. ¿Ya? La teoría de control se aplica a muchos sistemas, incluida la conducción de los automóviles. Bueno, hemos visto este ejemplo. En los sistemas tecnificados de regadío, por ejemplo, que no, lamentablemente a veces no lo tenemos en el país, no tenemos una agricultura tecnificada, por ejemplo. Seguimos apelando al control natural, climático, ¿no? Si llueve, tenemos más agua, si no, pues no hay cultivos, las heladas, etcétera. En otros lugares sí se controla muy bien esto de la temperatura, la humedad, el calor. Entonces, se programan para que lo que sea que se esté sembrando, pues tenga ciertos parámetros de tal forma de que garanticen una excelente cosecha, minimicen la pérdida y maximicen las ganancias, ¿no? Y eso, generalmente ocurre esto donde hay escasez de agua. Fíjense lo contradictorio, ¿no? Pero bueno, preguntas hasta acá. Bien. Cuando hablamos de un sistema IoT o un sistema que tenga estos elementos, sensores, controladores, actuadores, eh, procesamiento en la niebla, que puede ser un Raspberry, vamos a tener dos tipos de programación, ¿sí? Bucles abiertos, bucles cerrados. Un bucle abierto nos dice, los sistemas de bucle abierto no se usan esta palabra, ¿no? Comentarios de traducción. La planta realiza una acción predeterminada sin ninguna verificación de los resultados deseados. Los sistemas de bucle abierto se usan a menudo para procesos simples. ¿Y a qué podríamos llamar un proceso simple? Un ejemplo. El proceso en el cual un sensor detecta la proximidad de una persona a una puerta y ese sensor a su vez genere, ¿no?, que un actuador o un servo abra la puerta. Cuando ese sensor detecte que la persona está a ciertos parámetros de distancia, cerramos la puerta. Ahí tenemos un sistema abierto. Simple. ¿Ok? ¿Cuántas personas van a ingresar al sistema? No sabemos. ¿Cuántas van a salir de inmediato? No sabemos. Está afecto a factores externos. Vamos, que los datos que va recibiendo los recibe desde el entorno y no controla eso. ¿Sí? En un sistema de bucle cerrado, en un sistema de control de bucle cerrado, se usan algoritmos para determinar si el resultado recuperado es el deseado. El resultado luego se vuelve a enviar a un conductor, a un microprocesador, a una mini computadora, para modificar la planta, si entendemos planta por proceso, para la siguiente reiteración del resultado y el proceso se repita. Seguramente hemos leído, hemos terminado confundidos. Un típico ejemplo es un proceso cerrado que se da en el aire acondicionado. Los que han estado en un sistema de aire acondicionado, ¿no? Independientemente si cuántas personas ingresan o no ingresan al ambiente, tiene un programa embebido, ¿no? Que tiene lo más simple. Queremos que el ambiente esté a 25 grados. Muy bien, constantemente el sensor de temperatura va a probar
si estamos a esa temperatura, a los 25 grados. Si no es así, ¿qué va a hacer el algoritmo? Va a inyectarle más potencia al motor para que comience a botar más aire frío, ¿verdad? Y absorba más el aire caliente. Nuevamente, bajo ciertos parámetros de tiempo, va a volver a consultar a su sensor si es que ya está en el rango adecuado. Si la respuesta es no, va a seguir repitiendo el proceso. Si la respuesta es sí, va a parar el proceso porque hemos obtenido el rango adecuado. Y este bucle sigue y sigue y sigue, ¿no? También podemos encontrar esto en las refrigeradoras modernas. Ojo, no los antiguos. Los antiguos tienen un termostato de uso analógico, ¿no? O sea, hay un actuador ahí que activa eh, el motor del aire acondicionado, ¿no? Baja la temperatura, no. Hay refrigeradoras que tienen ya estos sensores más modernos, incluso que nos permiten hacer programación, ¿verdad? O sea, programar el rango de temperatura, el rango de humedad también. Hay las más caras, he visto, en la sección donde ponen las verduras, genera una temperatura más suave que en la sección, por ejemplo, donde van a estar las carnes. Porque si está sometido todo a la misma temperatura, al final terminamos quemando desde el punto de vista del frío a las verduras, ¿no? O sea, se terminan malogrando. No sé si ustedes han visto que su mamá les guarda a veces las verduras en tapes cerrados. ¿Para qué? Para que no el frío no le termine quemando, ¿no? Entonces hay refrigeradores que vienen con estos sensores que permiten seccionar los rangos de temperatura, ¿no? Es un ejemplo de un bucle cerrado. Bien, para terminar, perdón, controladores de un bucle cerrado. Existen muchos tipos de controladores de bucle cerrado. Controladores proporcionales, P, se basan en la diferencia entre el resultado medio y el resultado deseado. Controladores integrales, pi, usan los datos históricos para medir cuánto se desvió el sistema resultante deseado. A ver, un sistema de controlador P es aquel pues en el que en base a un promedio de los datos recabados de los sensores, pues en base a ese promedio se ejecuta una acción y se obtiene un resultado deseado o casi deseado. Los controladores que se pueden llamar pi son aquellos que, aparte de recibir los datos, tienen embebido un sistema que le permite almacenar los datos y en base a ese almacenamiento generar, por ejemplo, tendencia. En base a esa tendencia, ¿no? Y los algoritmos que van teniendo, pues ejecutan cierta u otra acción. De repente, hasta por el momento acá genera un poquito de confusión. Por ejemplo, los microprocesadores Raspberry Pi pueden hacer esa función, ¿no? Que reciben los datos, almacenan los datos, ya sea en su ROM o en su RAM, y mediante la interacción de los datos recabados, van generando por sus algoritmos tendencias, ¿no? Una parte primitiva lo que sería pues entrenar a una IA, ¿no? Hay un derivado de esto que son los controladores PID, ¿no? Incluyen los datos sobre cuán rápido el sistema se aproxima al resultado deseado. El controlador PID es una forma eficaz de implementar el controlador de algoritmos. ¿Ya? Esta palabra ha venido a estorbar ahí. Los dispositivos Arduino y Raspberry Pi se pueden usar para implementar controladores PID. Por sí solo el Arduino, no. Por sí solo el Raspberry Pi, no. La combinación de ambos, sí. Ya cuando nosotros hace 8 años estábamos en esta capacitación, necesariamente tendríamos que utilizar los Arduinos porque podían recabar datos de sensores muy básicos, ¿no? Un sensor, por ejemplo, un fotorresistor, que es prácticamente un diodo que deja o no deja pasar la corriente
según la intensidad luminosa. Eso, por ejemplo, no lo puedes poner directamente en un Raspberry Pi, porque es una señal analógica, es un pulso analógico. Entonces, ¿qué se hacía? ¿O qué se hace todavía? En los kits básicos, se programa un algoritmo en Arduino bajo ciertos parámetros, y esos parámetros se van informando a su computadora, a su Raspberry, ya esta vez por la salida digital, y esta computadora a su vez tiene en control los algoritmos que van a ordenar al Arduino que mande a ordenar a los actuadores que ejecuten cierta acción. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven el ABC de los proyectitos IoT, siempre vamos a ver Arduinos y Raspberry Pi. Bueno, en estos tiempos también se han generado mucha competencia para Arduino. Arduino en realidad es un proyecto que nació en Italia, eh, pensado sobre todo para enseñar electrónica a alumnos de primaria, pero luego se fue popularizando. Raspberry Pi también nació con esa idea, pero en Inglaterra. Entonces, si uno busca por ahí módulos, puede ser que no te llegue el Arduino original, puede ser que sea una copia. Puede ser que te llegue la Raspberry también con una copia. Hay que tener cuidado con eso si es que queremos en algún momento manejar o tener a la mano nuestros kits. Cuando regresemos a la presencialidad, cada quien en sus locales, seguramente ahí van ustedes a tener esta experiencia. Vamos a manejar los módulos, ¿no? Pero ojo, ojo, previo a eso, de cajón está seguir manejando el Tinkercad, seguir reforzando los contenidos de electrónica que vamos a ver más adelante en el capítulo 2, revisar su ley de Ohm, su ley de potencias, ¿no? Para poder crear nuestros proyectitos, ¿no? Porque no vaya a ser que por ahí pongas un potenciómetro que al final termine dando más voltaje a una entrada y termine después volándote o cargando, como dicen los españoles, cargándote un Arduino, ¿no? No queremos eso, ¿no? Porque una resistencia por ahí, un diodo LED por ahí que lo quemes es tolerable, ¿no? Y en cambio, un Arduino, un microcontrolador, pues ya estamos hablando de una proporción ya es económicamente, ¿ya? Bueno, hasta aquí hemos llegado a la parte uno de este capítulo. ¿Tenemos alguna consulta? Háganlo por favor, siéntanse libres de hacerlo. Bien, voy a aprovechar para dar los nombres de los compañeros que están, bueno, que he logrado matricular en el curso, ¿ya? A ver, voy a leer. Tengo en total 15. Tenemos a Carol Elizabeth, a Carlos Alberto, a Jean-Pierre, a Edgar, David Daniel, Pedro Fabricio, Santiago, Alex, Edgar, perdón, Edgar Mesa, Edgar Guzmán, Abad Salvador, Brian Eduardo, Víctor Iván y también tenemos a Jonathan. Alguien que me falte, avíseme por favor para de inmediato agregarlo. ¿Quién dice yo? A ver, tienes cuenta en Cisco, ¿verdad? ¿Cuál es tu ID? Sí, bro. ¿Cuál es tu ID? 122704. 122704. 004. Ah, perdón, 004.
John Anthony Aris Torres. Así es, profesor. Muy bien, ya te acabo de agregar al curso. ¿Quién más? Acá en el chat me dice, Giancarlos, me está escribiendo su ID. 1072490. Giancarlos, no tienes usuario acá en Cisco. A ver, 1072490. No hay usuario con este. De repente te lograste matricular, pero o creaste un usuario con tu correo personal. Voy a buscar con tu nombre, ¿ah? Con Quispe, Huarca, ¿no? Huarca. Guido Huarcaya Quispe tengo. A ver, Giancarlos. Tengo Giancarlos Pai Machota, Giancarlos Díaz Arévalo, Giancarlos Vela del Águila. No, nunca he seguido un curso en Cisco, Giancarlos. A ver, mientras me va respondiendo, vamos a ver el caso del compañero David Franz. A ver, 13, 18, 221. Igual, en el mismo caso que el compañero Giancarlos. Voy a buscar con tu nombre, con David Franz. David Franz. No, son usuarios que no tienen acá, no existen. ¿Ya? Vamos a crearlos de inmediato, ¿ya? En el acto, vamos a crearlos. Vamos a comenzar con... Me has hecho lento esta porquería. A ver. eh, dejo de compartir un ratito la pantalla para ganar un poquito de ancho de banda, ¿ya? A ver. A ver, nombre es Giancarlos. Apellido es Quispe. Barca, ¿verdad? Voy a utilizar tu correo institucional, que seguramente es 1072490 arroba senati.pe. ¿Correcto? ¿Me confirmas? Ese es tu correo institucional, ¿verdad? Bien, excelente. Listo, ya he creado. Seguramente te va a llegar un correo a tu bandeja de entrada. Vamos con el otro compañero. Vamos a poner acá, Franz. A ver, a ver. ¿Qué ha pegado Franz acá? Correo electrónico, cambio de correo electrónico. Disculpe, instructor, buenas noches. Yo sí tengo cuenta en, en el Cisco. Está Ya. con el correo institucional, está. A ver, Supongo que no debe aparecer porque estoy en otra sede. Soy de la sede de Arequipa, Puno. no, no, esto de Cisco es a nivel de servidor Cisco, no filtra por sede. Vamos a intentar. Díctame otra vez tu correo, por favor. 1318 1318 221. 221 arroba Senati, ¿verdad? Sí. No, no lo encuentra. Mira, te voy a compartir la captura He, acá. he llevado ya dos cursos y llevé en el primer semestre y normal me podía agregar el instructor incluso. Voy a buscar con... Sí, entonces debe ser por eso, David. Tienes razón, debe ser por eso, por la zonal. Entonces necesariamente te voy a crear como nuevo en esta zonal. ¿Ya? David. Está bien, instructor. Entonces David, Franz. Sí, recuerdo que hace 8 años nos dijeron eso. Es una academia por zonal. David, Franz. Casacta, Quispe.
Nuevamente me dictas por favor tu ID, eh, David. 13, 13, 18, 18, 22, 22, 1, 1. 1. Listo. 13, 18, 22, 1 arroba senati.pe. David Franz Sukasaka Quispe. Sí, Ya he creado tu usuario en la jurisdicción de Senati UCP Iquitos. ¿Ya? ya. Entonces seguramente te va a llegar a tu correo electrónico en el transcurso de inmediato, quizás más luego, porque también a veces este servidor se aloca, eh, para que puedas ingresar al curso. ¿Ya? Está bien esto. ¿Alguien más que de repente falta en esta lista? Bien. Eh, ya. Un favor, no se muevan, voy a descargar el formato de la asistencia de hoy. Un momentito, denme un minutito. Muy bien, señores, ya la mayoría entonces de ustedes me confirma, ya vemos 17 en el curso de IoT, que pueden ver el módulo, y les invito entonces en lo que resta de la noche a dar una lectura o cuando la conectividad les permita. ¿Ya?